Empezar en nombre de Dios, empecemos. Hoy vamos a ver la clase del Evangelio de Juan, que es la lección 8, 9 y 10. Pero vamos a repasar primero un poco qué es la hermenéutica. Los 3 pasos básicos para el estudio bíblico de la hermenéutica son observación, interpretación y aplicación. La hermenéutica es el proceso y las reglas mediante las cuales se determina y se comprende tanto el mensaje como el significado del texto bíblico. Es decir, ¿por qué les explico esto? Porque la tarea de esta clase tiene que ver mucho con la hermenéutica. En los versículos que les vamos a dar, o cuando ustedes están leyendo la Biblia, ¿verdad? Un libro, un versículo, un pasaje, una parábola, un extracto de la palabra, ustedes primero deben observar el texto. O sea, lo observo. O sea, ¿qué es la observación? Le he hecho una primera leída. Lo leo la primera vez y me coloco en el contexto. Esa observación también tiene que ver en el contexto en el que se encuentra el versículo, el libro, el extracto de la palabra que ustedes quieran leer. En el sentido de que, bueno, estamos leyendo los evangelios sinópticos, las clases pasadas, y vimos que cada uno de estos evangelios iba dirigido a una comunidad. Entonces, eso es parte de la observación que ustedes tienen que hacer en el texto o al momento de leer la Biblia. Es observar, o sea, quién es el autor, en qué fecha, en qué contexto, a quién iba dirigido. Eso es todo eso es lo que conlleva o lo que abarca qué es la observación. Y luego viene la interpretación del texto, o sea, ¿qué quiere decir este texto? ¿Qué quiso decir este texto en su momento? O sea, esta persona que escribió o que dijo esto, ¿qué quiso decir en ese momento? Y obviamente sabemos que la palabra es viva y de acuerdo a la época de vida en la que ustedes estén o lo que estén pasando, yo les voy a dar una interpretación y eso conlleva a una aplicación. O sea, ¿cómo puedo aplicar este texto a mi vida? ¿Cómo puedo obedecer ese texto o ese pasaje a mi vida? Eso es lo que es básicamente la hermenéutica. Observar, interpretar y aplicar. La hermenéutica es el proceso de interpretar las escrituras bíblicas. Muy bien. Entonces ahora sí vamos de una vez con el Evangelio de Juan. Vamos a leer esto que dice por aquí. Dice, sobre el autor, este evangelio no especifica quién es su escritor, pero la tradición se lo atribuye al apóstol Juan, el padre de la iglesia primitiva. El padre de la iglesia primitiva, Ireneo, él vivió entre el 130 al 200 después de Cristo, discípulo de Policarpo entre el 70 al 160 después de Cristo. A su vez fue discípulo del apóstol Juan, es decir, Ireneo fue discípulo de Policarpo y Policarpo fue discípulo de Juan. Ellos, Ireneo, con la autoridad de Policarpo, afirmaban que quien había escrito el Evangelio de Juan había sido este apóstol, pues. Porque cuando ustedes leen este Evangelio, no hay una parte en él que diga yo, Juan, yo, el apóstol Juan, escribí o estoy escribiendo este Evangelio por las cosas que vi y eso, no. En ninguna parte del Evangelio vamos a ver que el autor o el escritor se identifica. Pero con fundamento histórico, la iglesia se lo atribuye a Juan por esto, porque estos discípulos, Ireneo, que fue discípulo de Policarpo y él fue discípulo del apóstol Juan, confirmaban que él había escrito el Evangelio. Nótese que el nombre de Juan no aparece en el Evangelio. Y al final termina, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Podemos inferir que es Juan porque vemos la cercanía. Tampoco es mencionado Jacobo, su hermano de Juan, pero es descartado como el autor, ya que fue martirizado tempranamente. Es decir, a lo largo del Evangelio no se menciona por ningún lado a Juan, cosa que en los evangelios sinópticos sí lo vemos. Sí vemos que se mencionan casi todos los apóstoles. Pero Juan y su hermano aquí no se mencionan, solamente hacen una mención como los hijos de Zebedeo y más nada. Entonces, no podemos descartar que fue Jacobo porque él fue martirizado tempranamente. Y eso lo vemos en Hechos 12:2.
El autor era al parecer judío por los detalles geográficos y se trataba de un testigo ocular. Es el único evangelio que se refiere a uno de los 12, a uno de los apóstoles con la expresión al discípulo a quien él amaba, en lugar de su nombre. O sea, no, él no se identifica, pero no menciona a Juan y siempre dice que quien está escribiendo el evangelio es alguien o es un discípulo que Jesús amaba. Este discípulo es identificado como el testigo ocular. En Marcos 17, 14 y 17 nos dice que los 12 discípulos estuvieron en la cena del Señor, pero en Juan se menciona a Pedro, Andrés, Natanael, Felipe, Tomás, Judas Iscariote o el otro Judas. Por lo tanto, por descarte, o sea, ninguno de estos discípulos pudo haber escrito, o sea, fue el autor, pues. En Marcos 16, 17, 9 y 2 y 14, 3 muestra a Juan, hijo de Zebedeo, como uno de los más cercanos a Jesús. Y este nombre no se menciona en el Evangelio, como ya lo dijimos. Es difícil explicar esta omisión a menos que uno asuma que Juan es el escritor. O sea, está medio raro porque Juan no se menciona en todo el Evangelio. Entonces, podemos asumir que él fue el que escribió el Evangelio. También, como lo dijimos, su hermano Jacobo tampoco es mencionado, pero es poco probable que él sea el autor porque fue martirizado tempranamente. Pero ambos son mencionados como los hijos de Zebedeo, en Juan 21:2 solamente. En el Evangelio de Juan fue escrito entre los años 80 y 95 después de Cristo, probablemente después de 20 años de la escritura de Mateo, Marcos y Lucas. Observe que esto fue 50, 70 años después de la resurrección de Cristo. Por esta razón no es considerado como sinóptico. Como se lo veníamos explicando, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se le llaman sinópticos porque son vistos juntos, es decir, su escritura estuvo aproximadamente muy cercana. En cambio, Juan fue escrito 20 años después de los evangelios sinópticos y por eso no es considerado, o sea, no está dentro de ese grupo. El propósito de este evangelio está claro en Juan 20, 30 y 31. Él quería que la gente creyera que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y recibieran vida eterna al seguirlo, el evangelio para todo el mundo, para los creyentes. Es lo que vemos como Juan, pues, o sea, que es el evangelio para todos. El contenido tiene un enfoque universal, aunque fue escrito primordialmente para los cristianos, y en los capítulos del 13 al 17 contiene mucha instrucción para la iglesia. Estos capítulos son conocidos como el discurso o el sermón del aposento alto. Los primeros 12 capítulos hacen enfoque en las 7 señales que apuntan hacia Jesús como el Cristo de Dios. En los capítulos del 13 al 21 concentra su atención sobre el amor expresado en las relaciones humanas y espirituales. El relato de Juan en los capítulos del 13 al 17 se concentra en la instrucción privada de Jesús a sus discípulos. Si incluimos su oración por ellos y por lo que creerán a través de su testimonio, mientras que los sinópticos registran sus enseñanzas públicas y las disputas con sus oponentes durante la semana de la pasión. O sea, desde el capítulo 13 al 17 es los días previos al arresto de Jesús. Es decir, en Juan encontramos desde el capítulo 13 al 17 el tiempo que Jesús pasó con sus discípulos cuando tomaron la Pascua, la cena del Señor. Vemos cómo Jesús lava los pies de los discípulos y eso es considerado como el discurso o el sermón del aposento alto. ¿Cuál es el enfoque de Mateo, Marcos y Lucas en esta semana? O sea, era como el enfoque de Jesús, su ministerio público y los roces que tenía con sus adversarios, con los judíos. Ese fue el enfoque de los otros evangelios, pero en este evangelio vemos que antes del arresto y la crucifixión de Jesús, vemos ese momento íntimo que Jesús tuvo con sus discípulos antes del arresto. El material de Juan es 99% exclusivo. No contiene parábolas. Este evangelio hace énfasis en la deidad de Jesús. Por la fecha, lo que fue escrito, es posible que la iglesia estuviera siendo perturbada por gnósticos, los cuales negaban la deidad de Jesús. O sea, luego de que ya la iglesia se fundamenta, ya el Espíritu Santo estaba aquí en la tierra, ya los evangelios sinópticos eran escrituras que eran como de dominio público y la gente las conocía. El cristianismo en esa época fue atacado en los años, como dijimos por aquí, del 80 al 95 después de Cristo, el evangelio
o el cristianismo estaba siendo atacado por una corriente que se llaman los gnósticos. Estas personas no creían en Jesús, o sea, ellos no creían en la deidad de Jesús. Ellos decían que Jesús había sido un tipo buena gente, que había muerto pero que no había resucitado. Y el gnosticismo se inclina más hacia el yo, hacia el poder de lo que yo creo, de lo que yo como persona puedo hacer. Y negaban a Jesús completamente. Entonces, por eso el material de Juan se enfoca mucho en resaltar la deidad de Jesucristo, o sea, que Jesús es Dios. Vemos también en Juan señales, esa palabra se repite mucho, y vemos que es la palabra que Juan usa para los milagros de Cristo, o sea, no los llama netamente milagros, sino señales. Estas tienen un propósito. En Juan, las señales ayudaron a la gente a saber que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Los milagros eran señales que autentificaban que Cristo era el Mesías divino. Como señales apuntaban hacia la revelación que Dios hacía de sí mismo en Cristo. Este término aparece 17 veces en Juan. Y vemos las 7 señales que Jesús hizo, o sea, los 7 milagros. Como en los demás evangelios vemos que se enfoca más hacia el ministerio público de Jesús, los milagros que hizo, pero en Juan, tal vez de manera intencional, a lo largo del libro vemos 7 señales o milagros que él hizo para que la gente creyera, o sea, una señal de que este sí es el verdadero Hijo de Dios o es el Mesías que estábamos esperando. Estas señales son, primero, el agua se convierte en vino, la sanidad del hijo del oficial, la sanidad del hombre en el estanque, la alimentación de los 5,000, caminar sobre el agua, sanidad del hombre ciego y resurrección de Lázaro. Esas son las 7 señales o milagros que encontramos en el Evangelio de Juan. Y la relación entre las señales y las enseñanzas de Jesús. Ven, o sea, la verdad, pues, o la enseñanza que traía esta señal. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, es el primer milagro, pero registrado en Juan. Reveló su gloria. Esto mostró que él era Dios encarnado. El milagro inspiró a sus discípulos a creer en él. Porque después que él hace este milagro, varios de sus discípulos tuvieron como que esa primera señal, como que, sí, este puede ser el Cristo, el Mesías. Sanidad del hijo del oficial. Los que rechazan a Jesús pierden las bendiciones de Dios, pero los que aceptan reciben cosas buenas. Este hombre se resalta la fe de este oficial que le pidió que sanara a su hijo. Sanidad del hombre en el estanque. Jesús es igual a Dios en naturaleza, poder y la autoridad, porque lo sana un día de reposo. Alimentación de los 5,000. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este milagro también lo vemos en el Evangelio, sino caminar sobre el agua. Jesús tiene poder sobre las circunstancias y sobre la naturaleza. Cuando está con nosotros, no tenemos nada que temer. Sanidad del hombre ciego. Dice, yo soy la luz del mundo. Para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Resurrección de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces era como que las enseñanzas que cada milagro o señal traía. Y vemos que Jesús es el Señor sobre la excelencia, la distancia, el tiempo, la cantidad, la naturaleza, el destino y la muerte. Otra palabra que también se menciona mucho en este evangelio es creer. Y en griego se pronuncia o es pistueo. Y significa creer. Nunca se refiere al simple acto intelectual, sino que siempre involucra el depositar la confianza en Cristo. Creer en Cristo es confiar en Él. Recibir a Cristo es obedecerlo. Es decir, por ejemplo, sí, yo creo en Jesús. La Biblia también dice que los demonios creen en Jesús, pero no le obedecen, no confían en Él. Entonces, esta acción de creer, por lo menos cuando Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en Él cree, es decir, es una acción constante. No dice para que todo aquel que en Él crea, o sea, que va a creer algún día, no, es creer, es constantemente, porque puede ser que yo haya aceptado a Cristo cuando era adolescente, pero ese caminar constante es una acción. O sea, yo creía en mi juventud y creo también ahora. O sea, es un creer constante y eso significa es acción, es confiar plenamente, es creer, yo creo en Cristo, pero
me la paso enrumbada por ahí y no tengo nada que ver con la Biblia. No, o sea, yo creo, cuando uno cree realmente en Jesucristo y se arrepiente, hay un cambio de conducta. Eso es lo más importante en cuando una persona toma la decisión de creer. Cree, se arrepiente y hay un cambio de conducta. Es decir, yo decido obedecer a Jesús. Entonces, vemos algunos ejemplos de ese creer en Juan. La mujer en el pozo creyó en Jesús y al creer fue y les contó a las otras personas acerca de él. El oficial y su casa creyeron en Jesús. Muchos judíos comenzaron a creer en Jesucristo y él les dijo que serían realmente sus discípulos y sus seguidores si continuaban obedeciendo sus enseñanzas. El hombre ciego de nacimiento creyó en Jesucristo después de ser sanado y expresó su creencia testificando con energía de Jesús y adorándolo. Entonces, a lo largo del libro vemos que sí, estas personas creyeron en Jesús, pero era un accionar continuo, porque ellos obedecían. Y Juan usó otras palabras parecidas para dar más claridad a su significado. Por ejemplo, recibir. Creer que Jesús es como recibir una persona para vivir en la casa. Beber. Creer en Jesús es como beber agua refrescante. Venir. Creer en Jesús es como llegar a la fuente de alimento y agua. Comer. Creer en Jesús es como tener comida diaria que satisface. Seguir. Creer en Jesús es como seguirle a diario por el camino. Mantenerse. Creer en Jesús es como un estudiante que se somete a su maestro. Entrar. Creer en Jesús es como entrar por una puerta a un lugar seguro. Oír. Creer en Jesús es como escuchar y obedecer a un pastor. Obedecer. Creer en Jesús es como obedecer al Padre o a una persona de autoridad. Permanecer. Creer en Jesús es como permanecer en un autobús hasta el final del viaje. Y otra de las palabras también que usa, aparte de señales, creer y vida, son las principales palabras que usa Juan. Señales, creer y vida. Pero en el griego, cuando se pronuncia la palabra vida, tiene varios significados en el griego. Y esta vida que habla Juan es zoe en griego. Porque en la Biblia, en el griego, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, cuando se escribe vida, puede referirse a tres términos en griego. Por lo menos está el bios, que significa que es la vida biológica. Entonces, por lo menos en el griego, cuando ustedes vean, o bueno, nosotros no leemos griego, pero en la traducción, cuando se hablaba de bios, se refería a la vida biológica. Cuando vemos en las traducciones, cuando se veía la palabra psique, se hablaba de la vida psíquica del yo, es decir, del alma, del corazón, de la mente, de las emociones. Y cuando se habla de Zoe, es vida eterna. Entonces, como sustantivo o como verbo, este término aparece 40 veces en Juan y se refiere principalmente al resultado de la decisión de creer en Cristo. Yo les leo rápidamente Juan 12, versículo 25, dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, cuando ella habla de vida eterna, habla de Zoe, que es vida eterna. Entonces, Jesús, cuando dice que vino a darnos vida, habla de vida eterna, habla de Zoe. Entonces, para repasar, primero vemos en Juan las 7 señales. El agua en vino, sanidad del hijo del oficial, sanidad del hombre en el estanque, alimentación de los 5,000, caminar sobre el agua, sanidad del hombre ciego y resurrección de Lázaro. Vemos que esa palabra señales significa milagros y en Juan vemos, en el Evangelio de Juan, vemos 7 señales que hizo Jesús. Vemos también mucho la palabra creer, pero que significa creer es pistueo, que significa creer, confiar, obedecer. Es una acción, pues. Y vemos también la palabra vida, que es zoe en griego y significa vida eterna. ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno.
Dice, para los que, bueno, tienen su Biblia a mano, no sé qué versión tendrán ustedes. Yo tengo Reina Valera de 1960, dice la Biblia en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, del 1 al 4. Entonces vemos ahí que en el principio era el verbo. Ustedes dirán que con qué se comenta. Bueno, en griego, esta palabra verbo significa logos, que significa una traducción como más criolla sería palabra. Y si ustedes ven en otras versiones, dice palabra. Entonces dice, en la filosofía griega, el logos, que es verbo o palabra, era la razón o lógica vista como la fuerza abstracta que traía orden y armonía al universo. En los escritos de Juan, dichas cualidades del logo, verbo, son resumidas en la persona de Cristo. Es decir, esta palabra verbo para los griegos tenía una importancia y un significado porque para ellos daba razón y lógica. Entonces, resumidamente, el logos es un pensamiento o concepto. Es la declaración de ese pensamiento. Por lo tanto, como designación para Cristo es particularmente oportuno porque en él están encarnados todos los tesoros de la divina sabiduría, la omnisciencia de Dios. Él es Jesús desde la eternidad, pero especialmente en su encarnación, la expresión de la persona y el pensamiento de la deidad. Entonces Juan empieza su evangelio. Primero, recordemos que la iglesia, el cristianismo, estaba siendo atacada por estos gnósticos que decían que Jesús no era Dios, y para los judíos también, porque ellos seguían en su incredulidad y negando que Jesús era Dios. Vamos a seguir viendo esto para explicarse la profundidad. La palabra verbo es la traducción de logos en griego. Recuerden que para los griegos era razón y lógica. Significaba esta palabra, razón y lógica. Pero para los judíos, la palabra verbo, que es la traducción de logos, que era palabra, era la palabra de Dios poderosa y creadora. Es decir, Juan está diciendo tres cosas sobre Jesús. Jesús es eterno. Jesús está en relación con el Padre. Jesús es Dios. Jesús es el logos, significa, Jesús es la palabra de Dios al mundo. Jesús es la revelación perfecta del Padre. Jesús es la expresión visible del Dios invisible. Es decir, que esa palabra, él está diciendo aquí, en el principio era la palabra. Algo así está diciendo. Pero vamos a reforzar la idea para que quede clara. Una forma sencilla de entenderlo es un ejemplo que usan muchos estudiosos de la palabra. Un pensamiento existe en tu mente, pero cuando lo expresas se convierte en palabra. La palabra revela lo que hay dentro de ti. Jesús es eso, la expresión perfecta de Dios. Es decir, cuando Juan, o cuando aquí el autor hace referencia a que en el principio era el verbo o palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, él está diciendo que esta palabra expresada en el principio estaba, y que esta palabra era Dios. Porque más adelante, en un versículo más adelante, él lo aclara. Dice, es decir, que Jesús es el verbo, el logos, la palabra perfecta de Dios. Y hace una analogía con Génesis. Génesis empieza en el principio, al igual que Juan. Dios crea, pero el logos existe. Es decir, el logos, la palabra, el verbo. Dios habla, el logo es la palabra. Comienza la creación, comienza la nueva creación. Y para que lo entendamos bien a profundidad, porque sé que está como un poco enredado, cuando dice la deidad se ha expresada en la esencia, la persona y la obra de Cristo. Por lo menos por aquí, sí, por aquí dice,
Que, o sea, cuando el Evangelio dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es la declaración del pensamiento de Dios. O sea, está designando a Cristo o sea, que Dios, en Cristo está la sabiduría y la omnisciencia de Dios. Y que Dios, es que Cristo es el verbo, es la palabra, es el logo, y que está desde la eternidad, pero especialmente en su encarnación, como lo decía este ejemplo que está por aquí. Por ejemplo, yo tengo una idea de, no sé, hacer un cuento, pero esa idea está en mi mente, pero cuando yo la plasmo y la escribo, esa idea toma una forma escrita. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que estaba en la gloria, que estaba en la presencia de Dios, y Él es esa manifestación de Dios. Y la Biblia, traducción del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los testigos de Jehová, su Biblia dice así, la Biblia de los testigos de Jehová dice: en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Él estaba en el principio con Dios. Juan 10:30 de la Biblia que usan los testigos de Jehová. ¿Por qué los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios? O sea, ellos dicen que fue un profeta, que fue un pana chévere ahí, pero ellos no aceptan que Jesús es Dios. Y hay un problema de traducción que ellos colocan aquí, y la palabra era un Dios. Pero vamos a ver eso, explicándoles esto. ¿Qué es un sustantivo en una oración? Es la palabra que nombra o identifica personas, animales, lugares, cosas, ideas o sentimientos. Funciona principalmente como el núcleo del sujeto, quien realiza la acción. Un artículo en una oración es una palabra funcional determinante que antecede al sustantivo para especificarlo, clasificarlo y concordar en género y número. Un ejemplo de una oración sería: el niño come una manzana. El artículo es el y una, y el sustantivo es niño y manzana. Identificado esto, ¿verdad? El niño come una manzana. ¿Cuál es el artículo? El y una. Y el sustantivo es niño y manzana. Eso es un ejemplo en una oración. En griego, cuando un sustantivo aparece sin artículo, es decir, bueno, vamos a ver el ejemplo, no significa un dios, sino que describe la naturaleza o esencia. Es decir, en el idioma griego original, la oración no tiene artículo indefinido. El artículo se omite debido al orden de las palabras. Aquí, en griego dice, y Dios era el logos. Aquí, esta palabra que sale aquí es teos, que significa Dios. Entonces aquí, teos, Dios era el logos. Realmente esa es la traducción literal. Y dice, literalmente, dice, Dios era el logos. Aquí pasa algo interesante. Logos tiene artículo, que es ho, pero teos no tiene artículo. Esto en griego describe la naturaleza. Por eso los expertos traducen el verbo era Dios. No significa un Dios, sino que el logo tiene naturaleza divina, porque es Dios. Un ejemplo sencillo para entenderlo. Nosotros podemos decir así: el perro es animal. No dices el perro es un animal necesariamente. O sea, uno puede decir el perro es animal, pero se entiende que el perro es animal. No necesariamente puedo decir el perro es un animal. Simplemente estoy describiendo la naturaleza del perro, que es un animal. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. El logos es Dios por naturaleza. Jesús es Dios. Entonces, para que lo entiendan en criollo y no se me enreden tanto, cuando se hace la traducción al castellano, del griego al castellano, este pedacito que está aquí en Juan 1:1, que dice, y el verbo era Dios, es esto que dice aquí. O sea, Dios era el logos, o sea, Dios era la palabra, Dios era el verbo, haciendo alusión a Jesucristo.
Entonces, estos genios le colocaron aquí un artículo que no tiene en griego, o sea, en griego no le colocaron un artículo, no, como para decir un Dios, no se lo colocaron, porque si yo estoy diciendo Dios es el logos, quiere decir que estoy hablando del Dios mismo, del Dios Padre, pues. Y aquí en el griego no le colocaron un artículo. Entonces esta gente, para negar la deidad de Dios, vienen y agarraron y le pusieron aquí un artículo y le pusieron, y la palabra era un Dios, pero realmente en griego dice, Dios era el logos. ¿Les quedó claro esto? O sea, lo que quiero saber es si comprenden la idea. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Está bien. O sea, si alguien verdad que no entiende, me lo explica, porque el día de mañana los agarra un testigo de Jehová en la calle y les va a decir que Jesús no es Dios y les va a buscar la Biblia de ellos y les va a leer Juan 1:1 y ustedes se van a quedar como pajarito en grama mirando para los lados y no van a saber qué decirle. Entonces, cuando un testigo de Jehová venga y les diga que Jesús no es Dios, ustedes agarran la versión que ustedes tengan, que Reina Valera, nueva versión internacional, la que a ustedes les guste, porque si ustedes buscan en su aplicación de YouVersion y buscan las traducciones de Juan 1:1, siempre va a afirmar que la palabra es Dios. Entonces, cuando ven un testigo de Jehová y los agarra y les diga que Jesús no es Dios, usted le va a decir, bueno, ve mi hermano. Lo que pasa es que quien les tradujo en la Biblia lo hizo mal, porque en griego, cuando hablan de Dios, no le colocan un artículo. Y cuando la Biblia en griego dice en Juan 1:1, Dios era el logos, no dice que la palabra era un Dios. Entonces, quiero que eso les quede claro y ustedes mismos, cuando alguien venga y les diga que Jesús no es Dios, con basamento bíblico, ustedes puedan defenderse y afirmar y creer, porque nosotros creemos que Jesús es Dios. Que es deidad, porque Jesús fue completamente hombre, como lo vimos la semana pasada en Lucas, pero Jesús también es completamente Dios. Entonces, ¿les quedó claro esto? Sí. Súper. Entonces, ¿hay alguien que levantó la mano? No puedo ver porque aquí en la presentación no me sale. ¿Alguien levantó la mano? No. Voy a conectarme aquí rapidito al teléfono para poder ver las reacciones de ustedes. Entonces, claro, o sea, al principio cuando ustedes leen el Evangelio, incluso en el idioma original, o sea, creen que es un trabalengua, un arroz con mango ahí, porque él habla de un verbo, habla de que el verbo, la palabra o el logo fue hecho, era Dios, pues. Entonces, más adelante, ahí en Juan 1:14, leemos, espera que les diga. Ahí en el chat te colocó Michael, que ahora se va a poder pelear con su abuela. Ay, Dios. No, esa no es la intención. Entonces, eso fue lo que yo escuché. O sea, escuché como... Fui yo, María, fui yo. Ahora sí voy a poder pelear con mi abuela. O sea, es como... Yo escuché la notificación ahí. Ahí. No, esa tampoco es la intención. En amor se lo hacen ver y saber. Igual tengo amiguitos que son testigos de Jehová. Bueno, entonces dice que ese logos, dice, y aquel verbo, o sea, aquel logos, aquella palabra, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahí vemos que cuando Juan está hablando del verbo, se refiere a Jesucristo, porque ese verbo, es decir, esa palabra, esa idea de Dios, o el mismo Dios, se hizo carne. Y ahí lo vemos en Jesucristo, esa manifestación. Vemos el bosquejo de Juan, introducción, que es la presentación del Hijo de Dios, el ministerio público del Hijo de Dios, conoce individuos, conociendo las multitudes, los problemas con las multitudes, la grandeza de su ministerio público, el ministerio privado del Hijo de Dios, que eso se conoce como el sermón del aposento alto, la última cena, el último sermón, la oración de Jesús, el sumo sacerdote. El ministerio en la muerte de Jesús, el Hijo de Dios,
traición y juicio, crucifixión y sepultura y resurrección. Vemos la conclusión, el llamado final al Hijo del Hijo de Dios. Entonces, en el bosquejo también hay 7 declaraciones de yo soy de Jesús. Primero, vemos yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la puerta, Juan 10 del 7 al 9. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 11, no, eso es Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor y yo soy la luz del mundo. Y en Éxodo 3:14, ahí vamos a leer lo que lo tengo aquí, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Yahvé, cuando Jehová llama a Moisés para liberar al pueblo, o sea, Moisés le dice, ay, yo voy para allá y aquí, ¿qué les voy a decir que me envió? Y él le dijo, yo soy el que soy. Entonces, recuerden que Éxodo se escribió en hebreo, pero en la traducción de la Septuaginta, que fue al griego, la palabra que usa es esta, que se llama ego eimi, que significa yo soy. Y cuando Jesús hace estas 7 declaraciones de yo soy, usan las mismas palabras en griego. Es decir, cuando él hace y dice esto, o sea, que dice ego eimi, está haciéndose igual a Dios. O sea, se está haciendo igual a el Dios que llamó a Moisés, o sea, se está haciendo igual a Yahvé, a Jehová. Y ahí vemos también que Jesús es Dios. O sea, si Jesús pudo decir yo soy, al igual que Jehová en Éxodo 3:14, entonces podemos decir que Jesús es Dios. Se usan las mismas palabras, eso a lo que voy. O sea, también pueden usar esta referencia cuando se encuentran, no necesariamente sean testigos de Jehová, sino gente que diga que Jesús no es Dios, o sea, y Jesús dijo que él es igual a Dios cuando dijo yo soy, usó las mismas palabras que están en Éxodo 3:14. Entonces, también en Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy, y usó lo mismo, ese engoi eimi, o sea, se está haciendo porque para los judíos, en la cultura judía hebrea, Abraham, o sea, era la máxima expresión. No sé, era como para los venezolanos Simón Bolívar, algo así, no sé. Como llamarlo algo así. Pero para la cultura judía hebrea, Abraham era lo máximo, porque era el padre de la fe, o sea, era quien Dios escogió desde un principio en la historia de Israel. Entonces, que Jesús dijera, antes de que Abraham fuese, yo soy, o sea, casi a ellos les da un infarto y en ese momento iban a apedrear y a matar a Jesús porque se estaba haciendo mayor que Abraham e igual al Padre. Entonces, el Evangelio claramente, este Evangelio de Juan deja claramente explicado y muy explícitamente que Jesús es igual a Dios y que Jesús es Dios. Entonces, en el capítulo 1 vemos la introducción que usa Juan para mostrarnos que Jesús es Dios. Este evangelio no incluye genealogía, pero nos muestra que Jesús es desde el principio. O sea, como les dije, este evangelio es para todo el mundo. Vemos el desarrollo del ministerio de Juan el Bautista, cómo él preparó el camino a Jesús. Él mismo dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías en Juan 1:23. Vemos también como que el enfoque del ministerio de Juan el Bautista, cuando también Juan lo ve y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ve a Jesús hace esa declaración. Y también hace la declaración del relato del bautismo de Jesús, que él vio, o sea, Juan era un profeta de Dios, y él vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma en Jesús. Y él podía testificar que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, pues. Y también vemos cuando Jesús recluta a sus primeros discípulos. También vemos en Juan 1 el primer milagro registrado de Jesús por el Evangelio de Juan.
que da inicio de su ministerio. Jesús estaba, eso es en el capítulo 2, perdón, estaba en una fiesta, en un matrimonio, y su madre María le pide, porque se había acabado el vino, entonces le pide que haga más vino, pues. Y ella sabía, imagínate, era su madre, sabía que tenía esos poderes para hacer ese milagro. Y en las bodas de Caná, Jesús convierte el agua en vino, y es la primera señal de las 7 señales que describe el Evangelio, y ahí sus discípulos empezaron a creer en él, o sea, decían, este es el Cristo, encontramos el Mesías. También Jesús realiza una limpieza, eso lo vemos, ¿sí? en Juan 2, versículo 13, dice, Mateo, Marcos y Lucas fechan, recuerden que también hay una limpieza del templo en los evangelios sinópticos, pero Mateo, Marcos y Lucas fechan la limpieza que Jesús hizo en el templo durante la semana anterior al arresto y crucifixión de Jesús. Es decir, cuando Mateo, Marcos y Lucas explican la limpieza del templo, lo hacen como si hubiera sido una semana antes del arresto y crucifixión de Jesús. Pero Juan asocia este relato de la limpieza con una Pascua poco tiempo después de la primera señal de Jesús, la transformación del agua en vino. Entonces hay posturas acerca de esto. Es aceptable que Jesús haya visto necesario purificar las instalaciones del templo tanto al inicio de su ministerio como varios años después del final, es decir, que pudo haberlo hecho 2 veces. Sin embargo, es posible que Juan describa el mismo evento, pero lo ubique al inicio de su evangelio, por un asunto temático, para mostrar quién es Jesús desde el principio, su autoridad sobre el templo y su conexión con destruir este templo en su cuerpo. Entonces, dice Juan, con respecto a cuando Jesús hace la limpieza del templo. Aquí podemos ver, o sea, hay varias posturas en cuanto a esto. Primero, que ocurrió 2 veces. Y los evangelios sinópticos lo registran al final del ministerio de Jesús. Pero en Juan se registra iniciando su ministerio. Y puede ser que haya ocurrido 2 veces, o que Juan lo colocó al principio del evangelio para hacer esa conexión de que ahora el templo real era el cuerpo de Cristo que iba a ser destruido. Pero vamos a ver las similitudes, pues las diferencias, perdón. En Juan dice que ocurrió en el inicio del ministerio, pero en los sinópticos dice que fue al final. En Juan dice que Jesús utilizó un látigo, y en los sinópticos no se menciona. Dice en Juan que Jesús llama, que han convertido la casa de mi padre en casa de mercado. Y en los sinópticos dice que han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Y el tono que usa en Juan es más suave, o el tono no, las reacciones de las personas fue más suave, pero en los sinópticos fue más confrontativo. Entonces, Juan registra pocas reacciones negativas a las acciones de Jesús. A lo que hizo, pues que entró al templo y agarró látigo a la gente y les dijo que se llevaran todas esas cosas de ahí. Mientras que en los sinópticos la limpieza del templo refuerza la resolución de los oponentes de Jesús para destruirlo. Es decir, cuando lo vemos en los sinópticos, que Jesús hizo esto no dice que llevaba un látigo, y dice que volteó mesas y le tumbó la mesa a los cambistas y eso. O sea, vemos una reacción de los judíos más violenta, como que hay que matar a este hombre. En cambio, en el relato de Juan no está. Y por eso decimos que pudo ocurrir 2 veces. Pero los sinópticos lo relatan cuando lo hizo al final de su ministerio, y Juan lo relata cuando lo hizo al inicio de su ministerio. Vamos también a ver en Juan 3 la conversación de Nicodemo con Jesús. Primero, vemos en la Biblia, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Es decir, que era un hombre que sabía, que era maestro, o sea, que conocía bien la ley.
vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios conmigo. Entonces, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Entonces, vemos que un principal de los judíos, llamado Nicodemo, fue a Jesús de noche. ¿Por qué? Bueno, fue de noche primero porque si lo veían sus compañeros, lo iban a linchar. Porque sabemos que en la autoridad judía, es decir, en el Sanedrín, entre los fariseos, entre los escribas, entre los saduceos, entre los maestros de la ley, había oposición a Jesús. No lo querían, no creían en él, decían que era un falso maestro, que era un loco porque se hacía igual a Dios, que ese no podía ser el Mesías, que era un carpintero, y para de contar de todas las cosas que le dijeron a Jesús. Entonces, este fariseo, que era un maestro de la ley, que, o sea, sabía dónde estaba parado, conocía de cabo a rabo el Antiguo Testamento, él va a Jesús de noche porque él se inquieta y dice, o sea, hace estas señales que tú haces, tiene que estar Dios contigo, porque sí, dice, o sea, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro, porque alguien que no esté con Dios no puede hacer las señales que tú haces. Entonces, vino a Jesús de noche, porque tenía que ser escondido, porque si no sus compañeros lo iban a linchar. Y le dice, ¿eres tú? Cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, él queda loco y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice Jesús. Y él queda ahí más loco todavía, porque él dice, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? O sea, voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y voy a nacer. O sea, él no entendía que todo esto era de manera espiritual. Y Jesús se lo hace ver y le dice, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan 7:50 vemos un altercado que tuvo Jesús con los fariseos. Y dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Es decir, en este altercado, Nicodemo intercede por Jesús, como decirle, hay que escucharlo primero para juzgarlo. Y según los relatos del Evangelio, podemos inferir que Nicodemo creyó y se arrepintió, o sea, creyó en Jesús y se arrepintió, porque vemos que participa en la sepultura de Jesús con José de Arimatea. Entonces dice que José de Arimatea y Nicodemo fueron a recoger el cuerpo de Jesús, lo prepararon y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Entonces, según estas acciones de Nicodemo, podemos inferir que él creyó en Jesús y se arrepintió. Entonces, vamos a ver la postura en cuanto a nacer de agua y de espíritu, porque aquí Jesús le dice a Nicodemo, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, primero, la iglesia tradicional, la iglesia católica, ve esto como sacramental, es decir, el agua es igual al bautismo. El Espíritu, obra del Espíritu Santo. Es decir, que por eso ellos bautizan a los niños, porque ellos creen que para obtener la salvación es necesario bautizarse. Porque toman este versículo como si fuera, o sea, es necesario nacer de agua y de espíritu. O sea, que para ser salvo tenés que bautizarte y aceptar a Jesús para que el Espíritu Santo entre a morar en ti. Esa es la postura de la iglesia tradicional. Otra postura es nacimiento físico más nacimiento espiritual. Es decir, ¿qué quiere decir? Que el agua es igual al nacimiento natural y el espíritu es el nacimiento espiritual.
Es decir, Jesús hablaría de nacer dos veces, o sea, nacer normalmente, físicamente, y nacer en el espíritu. Habla de purificación, Ezequiel haciendo referencia a Ezequiel 36. Agua significa limpieza del pecado y espíritu una nueva vida, una transformación interna completa. Una sola idea, esta es otra postura. Agua y espíritu quiere decir que es lo mismo, o sea, nacer de Dios, nacer de arriba, nacer del espíritu. Recordemos, como les dije al principio de la clase, aquí hay que explicar hermenéutica, es decir, observar el texto, interpretarlo y explicarlo. Y en esa observación nos tenemos que meter en el contexto sabiendo que Jesús está hablando con Nicodemo, y Nicodemo era judío, y Nicodemo era maestro de la ley. Y Jesús se coloca en el nivel de Nicodemo y le dice que es necesario nacer de agua y espíritu. Existen estas cuatro posturas, y como mi responsabilidad es enseñárselas todas, pero la que más es aceptada es que Jesús no se refiere aquí literalmente a agua, sino a la necesidad de purificación y limpieza. Casi siempre que el agua se emplea en sentido figurado en el Antiguo Testamento se refiere a renovación o limpieza espiritual. En especial si se presenta en conjugación con el espíritu. Y vemos ahí los versículos referentes en el Antiguo Testamento. De este modo, Jesús hizo referencia al lavamiento o purificación espiritual del alma, que es obrado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, en el momento de la salvación. Un requisito básico y previo para pertenecer a su reino. Este extracto es tomado de la Biblia de Estudio MacArthur. Es decir, recuerden, bueno, cuando ustedes vean números y Levítico y números, van a ver el sistema sacrificial que Dios le dio al pueblo. Entonces, como judío, Nicodemo entendía que cuando Jesús hablaba de agua, habla de purificación, porque muchas veces en el Antiguo Testamento vamos a ver frases como que tenía que lavarse, tenía que hacer lavarse y presentarse al sacerdote para estar purificado, y así sucesivamente. Vemos otro comentario, dice, es probable que esta declaración se refiere a los pasajes del Antiguo Testamento, en que los términos de agua y espíritu están vinculados para expresar el derramamiento del Espíritu de Dios al final de los tiempos, así como la purificación y la nueva vida que fluyen a su llegada. La presencia de esta rica figura del Antiguo Testamento explica la reprensión que Jesús le da a Nicodemo, que le dice, o sea, tú eres maestro de la ley y no sabes. Y este extracto es tomado de la Biblia de Estudio de la Reforma. Entonces, la postura más práctica y lógica sería que cuando Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de agua y espíritu, hace una alusión y referencia a las veces que se hablaba de purificación en el Antiguo Testamento cuando se usaba agua. Entonces, cuando la Biblia dice que hay que nacer en agua y espíritu, es decir, que debo nacer de nuevo, primero limpiarme del pecado, debe existir un arrepentimiento de mi parte y debe existir un creer, es un obedecer. Creer en Jesús y obedecerlo. Y en ese momento, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo entra a vivir y a morar en la persona. Y en Juan 3, en la misma conversación que vamos viendo de Jesús con Nicodemo, Jesús le dice esas palabras y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, como lo venimos viendo, o sea, hay que observar el capítulo y entender que Jesús está hablando con Nicodemo, que es maestro de la ley, que es maestro del Antiguo Testamento, que es fariseo. Entonces, él está hablando con él y está tratando de iluminarlo para que entienda, y le está dando estas referencias del Antiguo Testamento. Entonces, aquí Jesús hace referencia a Números capítulo 21 del 4 al 9, que se refiere, esto está en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Ellos están en el pueblo de
en el desierto, perdón. Ya ellos salieron de Egipto, estaban dando vueltas en el desierto por 40 años por desobediente, y el pueblo se quejó, no sé cuántas veces se quejó, pero esta era una de las quejas, se queja porque ellos tenían que dar un recorrido muy grande, o sea, tenían que dar un vueltón. Entonces los bellos se empezaron a quejar, y bueno, Dios les dijo, ustedes se van a empezar a quejar, y les envió una serpiente venenosa. Entonces el pueblo todo ahí atribulado le llega a Moisés, Moisés, ayúdanos, intercede por nosotros porque nos vamos a morir todos. Entonces Dios le dice, el pueblo se arrepiente y Dios le pide a Moisés que haga una serpiente de bronce. Y el que la mire quedará sano. Ese es el texto que hace referencia aquí Jesús. Entonces, Moisés hace lo que Dios le dice, hace la serpiente de bronce y la levanta a un lugar alto, visible, que el que le pique una serpiente y mira a la serpiente de bronce se sane. Entonces, es una referencia del Antiguo Testamento, y para que Nicodemo, por favor, que se te abra el entendimiento, ya que vos sos experto en la ley, que sos experto en el Antiguo Testamento, te estoy haciendo referencia del agua, porque en el Antiguo Testamento agua significa purificación, y ahora le trae una referencia del libro de Números, y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y, o sea, Nicodemo tuvo que quedar ahí, o sea, como que, Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? Y yo soy partidaria, pero la Biblia no lo asegura, de que Nicodemo al final creyó en Jesucristo. Y todo lo que Jesús le dijo entró en su corazón y pudo haber un arrepentimiento ahí. Y vemos el famoso Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ese cree es constante, es una acción constante que siempre debo hacer, creer en Jesús. Bueno, y ahora vamos a Juan capítulo 4, pero para que lo entiendan, esto lo vimos un poquito de manera rápida en la clase pasada en Lucas. Mire, este mapa que sale aquí es la distribución de las 12 tribus de Israel. O sea, cuando recuerden que Israel fue esclavo en Egipto 400 años, Dios manda a Moisés, lo saca, por desobedientes, estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto, entran a la tierra prometida, que era esta, la conquistan, y ellos se establecen en este territorio. Y hacen la repartición de las 12 tribus de Israel. Y esto lo vemos aquí. En Josué y en Jueces también vemos la época oscura de Israel. Y ya en Primera de Samuel, el pueblo le pide a Dios un rey, que ellos querían ser como las demás naciones y querían tener un rey. Entonces Dios le manda un rey. Bueno, ahí tienen el rey. Y el primer rey de Israel como nación fue Saúl. Luego de Saúl vino David. Y luego de David vino su hijo Salomón. Pero cuando le tocaba tomar el reino a su hijo Roboam, él le puso más impuestos al pueblo y siguió el consejo de los jóvenes y no el consejo de los sabios. Bueno, y el pueblo se le alzó y se dividió el reino. 10 tribus se fueron con Jeroboam, que era un militar que le dio prácticamente un golpe de estado a Roboam, y esta gente se fue hacia el norte de Israel. Fueron 10 tribus que se fueron al norte de Israel, que fueron Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. Se fueron hacia el norte, que era conocido como Israel del Norte. Y aquí en el sur, con el hijo de Salomón, Roboam, se quedaron 2 tribus, que fue Judá y Benjamín. Por eso, a partir de esa división del reino, por eso se conoce más, no se conocen ni como hebreos, ni como israelitas o como Israel, se conocen más como judíos, porque gran parte era de la tribu de Judá que quedó en el sur. Entonces se conocían así como la tribu del norte, esta,
y la tribu del sur. Y el reino del norte, sí, cuando ustedes ven Antiguo Testamento o tengan la oportunidad de leer Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y Primera y Segunda de Crónicas, y los profetas, se van a dar cuenta que esta gente desobedeció, los dos. Desobedecieron, no cumplieron las leyes que Dios les dio, se fueron con dioses ajenos, montaron idolatría por todo el país, y como consecuencia, Dios se los dijo, el reino del norte fue devastado, conquistado y derrotado por Asiria en el 722 a.C. Y después, 138 años después, el reino del sur fue conquistado por los persas en el 586 a.C. Y eso es cuando Nabucodonosor vino y destruyó el templo. Entonces, cuando Israel del norte, el reino del norte, es conquistado por los asirios, ellos llegaron, no sé, bueno, voy a poner un ejemplo bien actual. Es como si Venezuela llega y la invaden los gringos, que ya estamos casi invadidos, pero bueno. Llegan y la invaden los gringos. Entonces nos agarran a toda la población que está ahí en Venezuela, a todito, los agarran y se los llevan para Estados Unidos. Y Venezuela se va a poblar con estadounidenses. Eso fue lo que pasó aquí en Israel del Norte. Llegaron los asirios y se los llevaron a todos se los llevaron a Siria. Y ellos poblaron este territorio con asirios. Ellos poblaron ese territorio con asirios. En cambio, cuando Nabucodonosor, los persas, destruyen el templo y conquistan Judá, ellos se llevan a los mejorcitos. Entre ellos estaba Daniel, o sea, a los jóvenes, a los fuertes, a los robustos, se los llevaron como esclavos, pero dejaron un remanente aquí en Judá. A los ancianos, a las mujeres, a los niños, ellos los dejaron en Judá. Por lo tanto, culturalmente, los judíos decían que los israelitas o que Israel del norte se había contaminado, o sea, que ya ellos no eran parte de su descendencia. Entonces, entendiendo todo esto, luego de que Israel se vuelve a establecer, de que los judíos vuelven a su tierra después de estar cautivos, ellos vuelven con Nehemías, con Esdras y Nehemías, vuelven a su territorio porque los medos persas, encabezados por Ciro, los dejan volver a su tierra, los dejan reconstruir el templo y Judá se vuelve a poblar. Y ya entonces no es como conocida ni como Israel del Norte, ni Judá, ni el Reino del Sur, ni del Norte, no. Ese territorio que estaba para acá, esto se perdió. Esto es lo que llaman las 10 tribus perdidas. Esto se perdió. Y cuando Nehemías y Esdras vuelven y restablecen la ciudad, guiados por los medos persas y Ciro, ellos restablecen la ciudad, vuelve el culto, reconstruyen el templo, todo eso. Pero esta ciudad, que vendría siendo Israel del Norte, se convierte en Samaria. Y por eso esta gente es conocida como los samaritanos. Entonces, entendiendo todo ese contexto cultural, leemos, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Por eso ellos no se trataban, por ese contexto cultural. Entonces, por eso vemos que, primero, un judío hablando con una mujer y samaritana, o sea, era como que, sé cómo colocarlo en contexto actualmente, pues, pero era algo que insostenible, o sea, era algo increíble, que por eso ella le dice, o sea, que estás hablando conmigo, es increíble. Entonces, primero, esta mujer tuvo un encuentro con Jesús, esta mujer samaritana. Jesús le dice, parafraseando un poco, vamos a leer esta cierta parte, aquí dice, cuando pues el Señor, dice aquí, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Jesús le respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vamos a verlo hasta ahí. Entonces, en la mujer samaritana, viendo todo el contexto cultural que ellos no se hablaban, tiene un encuentro con Jesús, tiene un encuentro con el agua viva. Y ella salió al mediodía, primero porque, como les dijo Jesús, o sea, cuando hay gente que lee el texto, interpreta que esta mujer samaritana era prostituta. Realmente no era prostituta, el texto no lo dice. Dice simplemente que había tenido 5 maridos y estaba viviendo con uno, o sea, el sexto, que no era su marido, es decir, que no se habían casado. Entonces, viendo el contexto cultural, viendo que esta mujer había tenido 5 maridos y que estaba viviendo con alguien con el cual no se había casado, podemos decir que era una mujer que tenía muchas carencias emocionales. Y ella tiene un encuentro con Jesús. Ella, para no ser juzgada, salía al mediodía, o sea, cuando estaba el sol más bravo, a recoger agua, que no era usual que las mujeres salieran a recoger agua a esa hora, pero bueno, ella estaba a esa hora y tal vez por miedo a ser juzgada. Ella tuvo un encuentro con Jesús. Ella dijo, yo creo que al final vemos que ella va a la ciudad y le dice que había encontrado al Mesías, porque me ha dicho todo cuanto he hecho. Y muchas personas en Samaria creyeron en Jesús por el testimonio de esta mujer. Entonces, vemos primero que Jesús no mira cultura, condición social, no mira el pasado de las personas, no mira el contexto o el estado actual de la persona. Jesús vino a dar vida, a transformar a las personas, y lo vemos en este relato. Y también en Juan, el encuentro de la mujer samaritana que dice, Jesús es el agua viva, es el agua viva. Y también vemos que Jesús sana al hijo de un noble, y dice la Biblia que era un noble, como alguien de prestigio. Por aquí vemos, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey. Eso era lo que era la persona, un oficial del rey. Y este caballero le llega y le dice que su hijo está prendido en fiebre, que se está muriendo y que por favor lo sane. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y él llegó a su casa y su hijo estaba sanado. Y, entonces entramos en Juan capítulo 5. Quiero que leamos Juan, bueno, yo solo leo por aquí, versión Reina Valera, dice Juan 5:4, porque un ángel, bueno, vamos a leerlo para que entremos en el texto, dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, no dice cuál fiesta, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos.
que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces, vamos a ver. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le dijo él, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entra, y entre tanto que yo voy, otro enciende antes que yo. Aquí vemos el versículo 4, creo que lo subrayen o lo anoten por ahí. Dice que el versículo 4, este versículo no aparece en los manuscritos griegos más antiguos. El versículo fue agregado después como explicación por escribas o copistas. Es decir, ese versículo no estaba en los primeros manuscritos de Juan. Entonces es agregado para darle sentido al texto. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos ese pasaje y vemos cuando Jesús le dice, ¿tú quieres ser sano? Y él le dice, lo que pasa es que sí que no tengo quien me meta, porque entre tanto que voy, se mete otro. O sea, parafraseando lo que dice el texto. Es decir, Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y le dice, yo quiero ser sano, pero no tengo quien me meta para allá porque yo soy paralítico, pues. Entonces, para darle sentido al texto, se agrega en los manuscritos después, se agrega el versículo 4, para que las personas o para que el lector, nosotros entendiéramos que el paralítico quería meterse en el estanque. Entonces, el sitio del estanque de Betesda pudo haber sido un valle de poca profundidad, que en el 8º siglo antes de Cristo fue represado para retener el agua de lluvia y se le conocía como el estanque superior. Vemos las referencias del Antiguo Testamento. En el 1er siglo después de Cristo, el lugar tenía 2 estanques adyacentes, cada uno rodeado por una columna en los 4 costados y otra en medio. Un grupo de cristianos edificó allí una iglesia para conmemorar el milagro de Jesús. La cercana iglesia de Santa Ana todavía se encuentra allí hoy y exhibe la arquitectura de Jerusalén de la era de las cruzadas. Dice también, probablemente se creía en una noción mística popular que mezclaba tradición hebrea con la superstición griega, de que un ángel de Dios se presentaba ocasionalmente y agitaba el agua del estanque. La primera persona que entraba sería sanada. Esta creencia contradecía el mensaje de Jesús sobre la gracia para los pecadores y la sanidad de todos. El hecho de que Jesús sanara a este hombre revela que la bondad de Dios está disponible no solo para los veloces, sino para todos. Extracto tomado de la Biblia de Estudio Swindoll. Entonces, para aclarar y reforzar la idea. Si ustedes ven algunas traducciones, por lo menos la de Swindoll, que creo que es traducción de las Américas, no recuerdo bien, él no tiene el versículo 4, salta del 3 al 5, porque fue un texto agregado para que el lector entendiera de qué estaba hablando el paralítico. O sea, porque el paralítico le dice a Jesús, yo quiero ser sano, pero no tengo quien me meta. Entonces, obviamente, nosotros como lectores no íbamos a entender para dónde quería él meterse. Entonces, agregan este versículo, el 4, que dice que porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero los estudiosos bíblicos nos muestran una postura de que esto era una noción mística popular, o sea, era un mito, un cuento, una fábula, y la gente que estaba enferma se iba para allá, porque, o sea, si yo estoy enferma en esos tiempos y a mí me dicen, no, si te metes ahí vas a quedar sana, o sea, era evidente que había gente ahí por eso. Ese era el dicho popular que había ahí en ese pueblo. Es como, yo no tengo nada en contra de la gente que dice que el sereno está enferma, pero es como cuando dice, no salgáis para la calle con sereno porque te enferma. O
sea, yo a nivel científico no encuentro una razón científica al un niño esté descalzo o que yo salga en la noche y me dé sereno, científicamente pienso que eso no me va a enfermar. Entonces, pero hay gente que no cree, hay gente que dice que no, ponerle cotizas al muchacho porque, o chola, chancla, como es que dicen que la mayoría aquí son de Barquisimeto, ponerle cholas, chanclas al muchachito porque se va a enfermar, o no lo sacáis porque se enferma por el sereno. Hay gente que cree en eso. Y así pasa, era como un cuento, una fábula, algo, como dice mi papá, una mentira que se repitió 100 veces y se convirtió en verdad. Entonces era como una noción mística, como una fábula, que decían, como la fábula del chupacabra, pues. Algo así, pues. Y la gente creía o decía que en ese estanque se metía un ángel y cuando se movía el agua, la persona quedaba sanada. Y vemos que, bueno, para reforzar la idea del lector de lo que se estaba hablando, se agrega ese versículo en los manuscritos. Y bueno, existen varias posturas. Dice que no es original, fue añadido, no aparece en los manuscritos antiguos y no es el estilo de escritura de Juan. Dice que tal vez sí ocurrió, un ángel agitaba el agua y Dios sanaba así. Era un milagro real, pues, antes de Jesús. Y era otra postura, es que creencias populares, pues, que creían superstición y que la gente pensaba, pues, que alguien sanaba. Y también era un fenómeno natural, que las aguas se movían por causas físicas y la gente y era malinterpretada. Entonces tenemos también esas 4 posturas. Y algo así, en los tiempos de Jesús, algo así era lo que se llamaba el estanque de Betesda. Esto era muy, muy común en las ciudades antiguas, porque estos estanques se utilizaban como reservorios de agua. Ante guerra, sí, citaban las ciudades, sí, que encerraban a la ciudad y no los dejaban salir a nadie, ni entrar y salir. Entonces, no era que solamente había un estanque en todo Jerusalén, había estos lugares, eran comunes como reservorios de agua. Entonces, cuando Jesús sana a este paralítico, o sea, él le dice, toma tu lecho y anda. Y era día de reposo. Entonces, los judíos lo vieron. Ay, ¿por qué vos estáis agarrando tu lecho si es día de reposo? Y él le dice, el hombre que me sanó dijo que agarrara mi lecho, o sea, su cuestión para dormir, pues, y andara, y lo llevara, pues. Entonces, y le dice a los judíos, ¿quién te sanó a vos? No, yo no sé, yo no vi, no vi quién fue. Entonces, después, más adelante, vemos en el relato, yo solo estoy parafraseando, que Jesús se lo encontró en el templo. Y le dijo, por aquí. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía esta cosa en el día de reposo. O sea, el tipo, en vez de decir, o sea, no creyó. Entonces ahí vemos la diferencia. Vamos a ver la diferencia con uno más adelante, con otro milagro que hizo Jesús. Tenía 38 años paralítico. Jesús llega y lo sana, sabiendo el problema que estaba armado ahí, que los judíos estaban persiguiendo a Jesús. Jesús le dice estas palabras, le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te den alguna cosa peor. Y va el bello y le dice, mira, ¿de qué fue Jesús que me sanó? Y por culpa de él, estaban persiguiendo a Jesús. Entonces ahí vemos que este tipo que tuvo 38 años enfermo, paralítico, no creyó en lo que Jesús, o sea, obviamente fue sanado, creyó en eso, pero no fue transformada su vida. O sea, no creyó en ese creer constante de obediencia y arrepentimiento. Entonces Jesús, para reforzar la idea de que esta cuestión del ángel era alguna fábula o un mito, dice, Jesús sana sin agua, sin esperar turno, sin velocidad, sin un ritual, sin esfuerzo humano. Jesús es superior al día de reposo. Y esas imágenes que vemos ahí son las actuales ruinas del estanque de Betesda, que es cerca por aquí, y según una iglesia. Y vemos también en Juan 5, en Juan 6, la alimentación de los 5,000.
Pero esta gente, o sea, después que Jesús lo siguieron y la gente tuvo hambre, bueno, Jesús hizo el milagro de multiplicar los peces y los panes, esta gente se quedó asombrada, o sea, mira este tipo, cómo reprodujo esta comida, vamos a agarrarlo y lo hacemos rey. Y él huye, o sea, Jesús se va. Y esto solamente, esta explicación, porque en los evangelios sinópticos vemos que este milagro, pero no vemos por qué Jesús se fue. En cambio, Juan aquí sí lo explica, porque esta gente vio, imagínate, yo también quisiera tener, si yo veo a alguien que me multiplica el congelador, la carne y todo lo que tengo en la nevera, yo también lo agarro para mí. Entonces, él dice, no, yo me voy porque esta gente lo quiere hacer rey. Y él se va, y los discípulos salen, y él los alcanza, y es cuando Jesús camina sobre el agua. También vemos entre el capítulo 6 y el capítulo 7, Jesús y su familia. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, era demasiada la incredulidad que tenía esta gente. O sea, Dios mío, el hermano mío que hace milagros, que está conmigo, no creo en él. Y Jesús también Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Y también, bueno, entramos a Juan 8, sí, el relato de la mujer encontrada en adulterio. También vemos este relato desde Juan 7:53 a Juan 8, capítulo 11. Tampoco es un relato o un texto que está en los primeros manuscritos del Evangelio. Entonces, no aparece en los manuscritos más antiguos, desde el 100 al 300 después de Cristo. Pero sí aparecen después del 300 después de Cristo. Entonces dice, el relato circula oralmente en la tradición judía. O sea, cuando Juan escribió este relato, cuando Juan escribió el Evangelio, no estaba este relato. Pero el relato circulaba oralmente entre la tradición judía. Luego, algunos escribas o copistas lo añadieron al Evangelio. El evento sí ocurrió, pero no formaba parte original de Juan. Fue añadido porque la iglesia lo consideraba auténtico. O sea, era como un cuento, o sea, que realmente pasó, no era un cuento, pues fue algo de verdad que ocurrió, pero que no estaba en los evangelios sinópticos y que Juan tampoco lo agregó, pero que la gente conocía y sabía que era verdad y por eso lo agregaron en este evangelio. Entonces, el mensaje es totalmente coherente, muestra misericordia y perdón y confronta sin condenación. Cuando Jesús le dice, vete y no peques más. No está mal corregir el error, lo errado es hacerlo sin misericordia, como les decía, o sea, cuando nosotros vemos que alguien está pecando o que alguien tiene una postura ante la Biblia diferente que nosotros, debemos hacerlo en amor y misericordia. Cuando Jesús le dijo, ni yo te condeno, y vete y no peques más. Y esta mujer fue libre de la condena, pues porque por la ley judía tenían que matar la piedra. Pero Dios le dio la salvación a su vida y le dio también vida espiritual, o sea, le dio vida eterna. También está Juan 8:36 que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, a mí me da risa porque la gente que no tiene el temor de Dios, que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, dice, no, yo soy libre, pero se la mantienen enrumbados, en fiestas, llenos de vicios, esclavos del odio, de cosas, pues entonces ellos dicen que son libres, o sea, están en libertad, pero libertad, una libertad real, no, o sea, son esclavos del pecado. Y Jesús nos vino a dar esa libertad. También está el relato en Juan 9, que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces se vuelve un peo esto, porque Jesús lo sana, y el muchacho no sabe quién lo sana. O sea, él dice que cree que es Jesús. Yo no sé quién me sanó, yo estaba ciego y este tipo me sanó y después vi. Entonces los judíos se formó ahí una cuestión y se querían llevar
agarraron al muchacho que había sanado a Jesús. Ah, porque no creían que lo habían sanado. Ay, vos eras ciego de verdad, de nacimiento. Sí. ¿Y quién te sanó? No sé, no saben ustedes, le dicen. Llaman a los padres del tipo ciego. Ajá, ¿y en verdad él era ciego? Sí, él era ciego de nacimiento. Ay, ¿quién lo sanó? Nosotros no sabemos. Él ya está grande para saber quién fue que lo sanó. Entonces, al final, hay una cuestión ahí. Ajá, dice. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrieron los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros vuestros discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo más maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. O sea, le dijo al ciego. Al final lo botaron de ahí, lo echaron y dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, más ahora porque si vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, a lo que voy, a la comparación. Jesús sana a este paralítico que tenía 38 años paralítico. Y le dice, arrepiéntete, no vaya a ser que te venga algo peor. Entonces va y en vez de arrepentirse, de obedecer al Señor, de creer en Cristo, va y lo acusa con los judíos para que persiguieran a Jesús. Entonces, este ciego de nacimiento es sanado y hay un arrepentimiento genuino. Él cree de verdad, un arrepentimiento y adoró a Jesús. En Juan 10 también vemos la analogía de que Jesús es el buen pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 y 28. Y aquí vemos el relato de Jesús diciendo que Él es nuestro buen pastor y que estamos seguros en sus manos. También, entonces ahora entramos a Juan 11 y vemos la muerte y resurrección de Lázaro. Vemos que Jesús lloró junto con Marta y María, que eran las hermanas de Lázaro, por la muerte de Lázaro. Pero también vemos que hace el milagro de resucitar a Lázaro y ya tenía 4 días de muerto. Entonces, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Y entonces este milagro, esta señal que hace Jesús de resucitar a Lázaro, es lo que es la catarsis de los judíos. O sea, ya ellos quedaron así, ellos quedaron locos con este milagro que hizo Jesús. Entonces dijeron, este tipo, la gente se nos va a ir. O sea, la gente va a creer en él y se va a levantar el pueblo y vamos a tener una división aquí, hay que matarlo. Entonces, ahí es cuando ellos deciden, cuando Jesús resucita a Lázaro, ellos deciden colocarle hora y fecha a que hay que agarrar a Jesús y matarlo. También vemos en Juan 12 que Jesús es ungido en Betania. Armaron un complot para matar a Lázaro. La entrada triunfal en Jerusalén, los griegos buscan a Jesús anuncia su muerte y siguen los judíos con su incredulidad. Para María fue un acto de adoración genuina, para Judas un desperdicio. Ella reconocía a quien ungía con perfume, mientras que Judas solo veía a su Dios el dinero. Porque María rompe un frasco de perfume de alabastro para ungir al Señor, porque
dice, en la cultura se ungían a los muertos antes de la sepultura. Entonces, esto es un acto de adoración que está haciendo María, y Judas la critica como porque dicen, hubiéramos vendido ese perfume y le hubiéramos dado la plata a los pobres. Pero Jesús le dice, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Es decir, que ya se estaba preparando para su crucifixión. Y aquí vemos, como les comenté, Jesús lava los pies de sus discípulos, y desde el capítulo 3 se inicia lo que se conoce como el sermón del aposento alto. En estos capítulos se relata el momento íntimo que tuvo Jesús con sus discípulos. En este momento Jesús abrió su corazón y les dejó instrucciones a ellos. Y les dice, es difícil tirar piedras cuando están ocupados lavando pies. Anónimo. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Esta acción la hizo Jesús para dar ejemplo a sus discípulos, que el liderazgo no es solamente una posición de renombre y de que te den gloria, sino que el maestro, el verdadero liderazgo va más allá en el ejemplo. Entonces dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:34. Y vemos también Jesús, el camino al Padre. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, que voy a prepararles un lugar. Juan 14:2. Entonces ahí está hablando, recuerden que Jesús está reunido con sus discípulos en este aposento alto, tomando la Pascua, lavándole los pies a sus discípulos, y le dicen, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es decir, que Jesús se va a preparar un lugar para nosotros. Y también dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y ahí le está mostrando a sus discípulos que el único medio para llegar al Padre, para tener la vida eterna, para llegar al cielo es a través de Jesucristo. Y hace en Juan 14 también la promesa del Espíritu Santo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Dios recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y hace también la analogía en Juan 15, que habla de la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, aquí en Israel, en la cultura judía, la vid es el árbol o la mata de la uva, que aquí también, o sea, nosotros en Venezuela no teníamos ni idea de qué era eso, pero aquí en Chile también hay muchos viñedos y hay cultura de vino, y en Israel también uno de los mejores vinos también son los de Israel. Entonces aquí él explica, ¿verdad?, que la vid verdadera es Jesús, o sea, la rama principal del árbol o de la mata de uva es Jesús. Y los pámpanos son las ramitas, y esas ramitas llevan fruto, es decir, el árbol, el tronco principal es Jesús. Y nosotros, como sus hijos, como creyentes, somos las pequeñas ramitas que son los pámpanos. Y esos pámpanos, esas ramitas, llevan fruto. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Para que entendamos bien el mensaje que quiere transmitir Jesús ahí. Dice, el que en mí permanece no será echado fuera como pámpano. Recuerden que el pámpano somos nosotros, las ramitas. Y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Haciendo alusión, bueno, ustedes saben que los que no son de verdad, los que no permanecen, es decir, las ramitas que no permanecen en el tronco, que es Jesús, los cortan y son echados fuera y se secan y van para la condenación eterna. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, es decir, si os somos obedientes, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15, versículos 6 y 7. Y vemos esta imagen que dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separado de mí ustedes no pueden hacer nada. Juan 15, 5, y le dice aquí la rama, a esta, viste, que la echaron por desobediente y no creer de verdad. Dice, hola Ramón, me alegra volver a verte. Te ves rarísimo, ¿cómo estás? Entonces esta analogía
vemos, o sea, que separados de Dios, vamos a quedar así como este tronco seco. Y es verdad, o sea, cuando estamos separados y nos apartamos del Señor, es lo peor. Y vemos también en Juan 16, dice, Jesús vence al mundo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, ahí volvemos a ver la promesa del Espíritu Santo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará de vuestro gozo. Juan 16, 22, es decir, que obviamente los discípulos estaban tristes porque Jesús se iba a ir, pero cuando Él se fuera iba a venir el Espíritu Santo y eso les iba a dar un gozo mayor como el que nosotros tenemos ahora. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en el capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos, que es conocida como la oración sacerdotal. En el capítulo 18 vemos el arresto de Jesús, Jesús ante el sumo sacerdote, Pedro en el patio de Anás, que era el sumo sacerdote, Anás interroga a Jesús, Pedro niega a Jesús y Jesús ante Pilato. En el capítulo 19 vemos la crucifixión y muerte de Jesús, el costado traspasado y Jesús es sepultado. Y en el capítulo 20 vemos la resurrección, que dice, el primer día de la semana, que es domingo, María Magdalena va al sepulcro y no encuentra nada, le avisa a los discípulos, ellos van, corren y ven que en verdad el cuerpo de Jesús no está, y bueno, y Jesús se le aparece a María Magdalena. Y en el capítulo 21 Jesús se le aparece a sus discípulos, es decir, ellos están ahí pescando, no agarran nada, Jesús le dice, tiren la red, otra vez, de lejos le dicen, tiren la red. Y ellos tiran la red y agarran tantos pescados como casi se les revienta la red. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y entonces le dicen, vengan, coman. Y ahí ellos, ahí se revela que es Jesús y comen con el pescado asadito. Y en el capítulo 21, Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama, lo pregunta 3 veces, y ya vemos una actitud diferente de Pedro, y le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces él le ordena que apaciente sus ovejas. Es decir, inicia el ministerio, pues, de Pedro. Y sí, aquí concluimos. También igual, antes de leer eso, dice, como trayendo a referencia del autor, dice, capítulo 21, versículo 24, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras cosas, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, cuando termina el libro, la persona que está escribiendo dice que es discípulo de Jesús y que es el discípulo que Jesús ama, y por eso podemos inferir que fue Juan el que escribió el Evangelio. Y dice, ¿cuál es el propósito de Juan? Recordemos que Juan es un evangelio que fue escrito mucho tiempo después que los evangelios sinópticos, que el cristianismo, que la iglesia estaba siendo atacada por personas que decían que Jesús no era el Cristo, y para los mismos judíos que seguían insistiendo en no creer que Jesús era el Cristo, y que aún hoy, en la actualidad, hay un remanente del pueblo judío, del pueblo de Israel, que dice que Jesús no es Dios y que Él no es el Mesías, y están esperando un Mesías. Entonces, el propósito de Juan dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Y vemos esta analogía, que la palabra, que el verbo, que el logos se hizo carne, que Dios encarnó en Jesucristo,
y pasó necesidad, pasó por la juventud, por la pubertad, pasó calor, frío, hambre, escasez, abundancia, muchas cosas. Su mayor pasión fue morir en la cruz por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Y eso es la clase. No sé si tienen alguna pregunta, duda que les quedó de esto. ¿Todo bien? Sí, está bien. Entonces vamos a explicar por la tarea. Parece que vimos que no la tienen en la plataforma. Yo se las voy a mostrar por aquí rápidamente para que nos vayamos a ver el juego y los que ven el béisbol, para el que no lo ven, se cuesta dormir. Tarea. Aquí está ya les voy a mostrar un cuadro. Dice, requisitos y explicación. Con ayuda exclusivamente de su Biblia, lea las citas bíblicas que se dan en este cuadro. Con la ayuda del Espíritu Santo, responda a cada una de las preguntas que se hacen de las citas bíblicas, usando su conocimiento básico de hermenéutica. Nota, no se copie de información utilizada para realizar dicha asignación. Es decir, no tomen como propia información externa, queremos su opinión personal. Entonces ustedes van a agarrar su Biblia, sea en la traducción que sea, en la versión que sea, y van a agarrar estos versículos. Por ejemplo, vamos a buscar aquí Juan 12:24. Sabiendo que el escritor, recuerden que el escritor es Juan. Dice, Juan 12:24 dice. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, ¿quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Esto que está aquí lo dijo Jesús. ¿A quién lo dijo? Hay que observar, recuerden, observar, interpretar y aplicar. Entonces, vemos anteriormente, habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dieron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y ahí está el versículo 24. Entonces, ¿a quién le dijo esto Jesús? A Felipe y Andrés y a los griegos que estaban ahí. ¿Por qué lo dijo? Porque estos griegos llegaron preguntando acerca de Jesús, o sea, unos griegos que no eran judíos, una gente que eran gentiles, preguntando a Jesús. Entonces dice, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces esto lo dijo Jesús para confirmar su ministerio. Y así van a ir leyendo todos los versículos y van a ir respondiendo quién lo dijo, a quién lo dijo y por qué lo dijo. Esa es la tarea que, antes de que se me olvide, se las voy a enviar por el grupo, porque después... Ay, voy a reafirmar lo que estás comentando, María, partiendo del ejemplo. Sabemos que quien escribe el libro es Juan, pero tienen que leer bien el relato para identificar quién está hablando en ese momento. Lo digo porque es común el relacionar que el relato es, ¿quién lo dijo? Juan. Y no es así, Juan está escribiendo un relato. Tienen que centrarse bien allí en la escritura. Ahí se los envío, ustedes son testigos. Ya, entonces ahí se los dejé, ya para que nos saquemos, oremos. Ahí me puedo compartir con mi padre. Ahí queda. Voy a correr aquí porque según mis informantes me dice que Venezuela va ganando 1-0. Entonces, ¿para qué vamos a ver el juego con tranquilidad? Pues el que lo quiera ver, el que no lo quiera ver, bueno, se acuesta a dormir, que mañana hay que trabajar igual. Vamos a orar para despedirnos y sacarnos la... Bueno, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias porque en tu infinita misericordia nos permites aprender de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por este evangelio, gracias por esta palabra que nos refuerza y nos ayuda a entender que tú eres Dios, Señor. Gracias.
Gracias por darnos la salvación y la vida eterna. Ayúdanos a vivir cada día, Señor, confiando en ti, creyendo en ti y obedeciéndote, Señor, y siendo luz para todas las personas que nos rodean. En tus manos dejamos a cada una de estas personas que están aquí, guárdales, cuídales, bendíceles, y en tus manos damos todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a sacar una foto. A la cuenta de, a los que quieran abrir su cámara, a la cuenta de 1, 2 y 3. Listo, ahí quedó. Lo voy a ver una vez para que nos hagan la imagen. Bueno, chicos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María. Me perdió. Gracias, María. Chao, Chao, María, gracias. Muchas gracias, María. Feliz Chao, noche. bendiciones. Feliz noche, chao, nos Feliz noche, vemos. chao. Descansen.